Muy buenos días a todos. Hoy día vamos a estudiar la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿De qué trata la ley de Ohm? La ley de Ohm no es nada más que la relación matemática que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Vamos a anotar acá al ladito las unidades de cada uno. Corriente, voltaje y resistencia. La corriente se mide en amperes y su letra característica de la unidad es la letra A. El voltaje se mide en volts o voltios y su letra característica es la letra V. Por último, la resistencia se mide en ohms y su letra característica es la letra griega omega. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo de electrones que fluye a través de un material conductor de electricidad, como el cobre, el aluminio, la plata, el oro, producto de una fuerza. Esa fuerza se llama voltaje. El voltaje es la fuerza necesaria que pone en movimiento a los electrones de todo material conductor de electricidad. Y por último, la resistencia es la oposición que tienen todos los materiales de la naturaleza al paso de la corriente eléctrica. Y en esto quiero hacer una pequeña mención. ¿Ya? En la variable de resistencia tenemos dos grandes grupos, ¿ya? Que son los aislantes y los conductores. ¿Ya? Cuando hablamos de aislantes, estamos hablando de todos aquellos materiales que impiden o dificultan el paso de la corriente eléctrica. Por el contrario, los conductores son los elementos que facilitan o permiten el paso de la corriente eléctrica con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar la explicación de la ley de Ohm. Como ya había mencionado antes, es la relación matemática que existe entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Por lo general se le interpreta a través de un triángulo, que es el que estoy dibujando yo acá en este momento, me queda un poco chueco, y le vamos a hacer una línea divisoria, que es la función dividir, y le vamos a hacer una línea vertical, que es la función de multiplicar. En la cúspide, en la cima de esta pirámide, de este triángulo, está la variable del voltaje. En el extremo inferior izquierdo, digámoslo así, voy a colocar la variable de corriente. Podría ir de resistencia o viceversa. Y acá al final, en este espacio, le voy a colocar la variable de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo ando buscando en un circuito eléctrico la variable de voltaje, la voy a sacar aquí, la voy a colocar acá. Ando buscando la variable de voltaje, voy a colocar igual, y me va a quedar acá la variable de corriente y resistencia. Corriente, y que lo que está haciendo respecto de la resistencia, ya habíamos dicho que esta línea vertical que está aquí es una función de multiplicar, así que le vamos a colocar multiplicado por la resistencia. De otro color lo vamos a colocar acá. Por otro lado, si ando buscando la variable de corriente, vamos a colocar la variable de corriente acá. Corriente va a ser igual a que las dos variables que me quedan acá es el voltaje y el voltaje en función de la resistencia están dividiendo, así que es igual al voltaje dividido en la resistencia. Y por último, de otro color, lo voy a colocar acá en color morado, la resistencia la voy a colocar por acá. La resistencia va a ser igual a que, si yo ando buscando resistencia, me va a quedar libre la variable de voltaje y corriente. Estas dos variables se están dividiendo entre sí, así que voy a colocar voltaje arriba y abajo voy a colocar
corriente. Le voy a colocar un cuadradito acá para interpretar que tengo las tres fórmulas principales de la ley de Ohm. Voy a encerrar acá la resistencia y por último acá abajo la corriente. Y acá ya tengo la fórmula 1, que es la fórmula de voltaje, la fórmula 2, que es la fórmula de corriente, y la fórmula 3, que es la fórmula de resistencia. Lo vamos a llevar al campo de la aplicación. Vamos a probar esta fórmula a través de un ejemplo. Vamos a bajar un poquito acá el dibujo. Vamos a dejar acá la pizarra en blanco. Y voy a dibujar un pequeño circuito eléctrico. Voy a dibujar acá una pequeña batería de vehículo con su respectivo positivo y negativo. Voy a dibujar la cajita acá, la cajita de la batería de vehículo, tratando que sea lo más fiel posible a la realidad. Por lo general las baterías de vehículos son de 12 voltios de corriente continua. Ya, vamos a colocar acá corriente continua, o también conocida como corriente directa, que tiene una polaridad, tiene un positivo y un negativo. No confundir con la corriente alterna, que tiene una fase y un neutro, y su forma de onda senoidal sube y baja respecto de la línea del cero de la gráfica. Esto no, esto tiene una polaridad definida, tiene un positivo y negativo, tiene un pic máximo de 12 voltios positivo y tiene un pic máximo de 12 voltios negativo hacia abajo del cero. Esa es una explicación para otro video que lo voy a hacer con más calma. Por acá tenemos la fuente de poder o batería y lo vamos a conectar a un circuito eléctrico, o sea, lo vamos a conectar a una carga eléctrica que requiere, voy a dibujar acá una ampolletita, sus filamentos y sus terminales. El de arriba va a ser el positivo y el de abajo va a ser el negativo. Esta ampolletita funciona con 12 voltios, ¿ya? Y le vamos a colocar una resistencia definida, una resistencia de ejemplo de 5 ohms. Vamos a colocar por aquí un interruptor, vamos a colocar un interruptor acá, la palanquita del interruptor, la vamos a pintar un poquito por acá, por este lado está off, y si nosotros la movemos hacia el otro lado va a quedar en on. Lo único que tenemos que hacer ahora es unir este circuito. Voy a conectar con un cable rojo el extremo del interruptor por este lado y vamos a salir por acá para conectar al positivo de la ampolleta. Por acá, con cable de color negro, vamos a conectar el negativo y tenemos ahí la configuración básica de un circuito básico de electricidad: una fuente de poder o una fuente de energía o voltaje, un interruptor, la carga eléctrica, esta es la carga eléctrica, que tiene una resistencia al paso de la corriente eléctrica de 5 ohms. ¿Qué va a ocurrir cuando yo este interruptor lo coloque en la posición de on? Cuando yo lo coloque en la posición de on, la corriente eléctrica va a empezar a fluir saliendo de la batería por este circuito, va a pasar por el interruptor, va a llegar hasta la carga eléctrica, se va a encender la ampolleta y su camino va a continuar por acá. ¿Para qué nos sirve la ley de Ohm? A todo esto es un circuito, esto va a fluir constantemente, la ampolleta va a permanecer encendida a menos que yo apague el interruptor o se agote la carga de la batería. Una de las dos cosas va a pasar para que la ampolleta deje de funcionar. Entonces, esta circulación de corriente se va a expresar acá al medio. Vamos a colocar ahí I, va a ser igual a ¿qué? Vamos a colocar un signo de interrogación porque aún no lo sabemos. Para eso es la ley de Ohm. Si nosotros subimos un poquito aquí y verificamos
cuál de las tres fórmulas nos sirve para determinar cuánto es la corriente que está circulando por el circuito. En este caso sería la fórmula 2. Corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia, porque corriente es la variable que andamos buscando. Entonces vamos a colocar acá, corriente va a ser igual al voltaje del circuito dividido por la resistencia del circuito. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar valores. Por ejemplo, tenemos voltaje 12 voltios dividido en la resistencia, que es la carga eléctrica de 5 ohms. Vamos a sacar nuestra calculadora por acá abajo. Aquí está nuestra calculadora. Y vamos a dividir 12 voltios dividido en 5 ohms nos da una corriente de 2.4. Vamos a colocar acá 2.4 y vamos a colocar siempre acá al lado la unidad, ampere. Vamos a encerrar el resultado acá en este cuadradito acá. Y ya hemos definido la corriente que circula por este circuito eléctrico que está aquí. Vamos a practicar con otro ejemplo. Vamos a bajar un poquito acá y vamos a dibujar. Ahora lo voy a dibujar de otro color. A ver, voy a dibujar acá otra batería, positivo, negativo, la caja de la batería que es un poquito más chueca. También es de 12 voltios en corriente continua o corriente directa. Le vamos a colocar acá arriba el interruptor que me va a permitir accionar este circuito, off, on. Pero ahora nos vamos a colocar en otra situación. Vamos a colocar una ampolleta por aquí. Positivo, negativo. Y vamos a colocar otra ampolleta por acá al lado. También positivo y negativo. Y las vamos a conectar de la siguiente manera. Voy a tomar el cable de color rojo, que es el positivo. Lo voy a pasar por acá por el interruptor. Vamos a continuar nuestro camino. Y me voy a conectar aquí, a este punto de la ampolleta. Pero de aquí voy a sacar otro cable. Y me voy a conectar a la ampolleta que está acá al lado. Desde el otro extremo de la batería vamos a sacar el cable negativo. Lo voy a conectar acá al extremo negativo de la primera ampolleta que está acá. Y lo voy a conectar también a la otra ampolleta que está aquí. Les vamos a dar unos valores de resistencia a estas ampolletas que están acá. Ejemplo, a esta ampolleta le voy a dejar que también mide 5 ohms, pero esta ampolleta de acá al lado le voy a colocar otro valor, 10 ohms. Lo que ustedes ven acá se llama configuración tipo paralelo. Este es un circuito en paralelo de dos cargas eléctricas. ¿Y cómo opera este circuito? Cuando yo aquí apriete el interruptor on, va a empezar a circular una corriente eléctrica y va a salir por acá. Se va a empezar a circular, va a pasar el interruptor de este circuito, va a entrar a esta carga eléctrica y va a alimentar la primera ampolleta, y el circuito, la corriente del circuito va a empezar a volver a la batería bajo el mismo proceso de la ampolleta del ejemplo anterior. Pero en este punto en particular, en la parte de arriba, justo acá en el punto positivo, la corriente que entraba por aquí también se va a distribuir hacia la ampolleta que está más lejana. También va a entrar por aquí. También va a entrar corriente a la ampolleta y va a consumir energía eléctrica y se va a devolver de la misma manera
que ocurrió con la ampolleta de 5 ohms. Va a llegar a ese punto y también se va a devolver al circuito. O sea que aquí se están generando dos corrientes eléctricas. La corriente eléctrica para la ampolleta 1, que no sabemos cuánto es, y la corriente eléctrica para la ampolleta 2, que tampoco sabemos cuánto es. Entonces, vamos a tener que entender algunas cosas, como por ejemplo, acá arriba en paralelo, ¿qué ocurre? Vamos a ver acá en paralelo qué cosa ocurre. El voltaje en cada fuente, en cada carga, es igual al voltaje de la fuente. O sea que si yo mido con un multímetro entre el punto positivo y el punto negativo de esta ampolleta mientras está encendida, vamos a colocar acá una rayita indicando que están encendidas las dos ampolletas. Si yo coloco un tester aquí entre el positivo y el negativo, el tester me va a arrojar que existe un valor de 12 voltios para esta ampolleta y también un valor de 12 voltios para esta ampolleta que está acá. Esa es la regla número 1 en paralelo. El voltaje, vamos a colocar acá un asterisco aquí, el voltaje en cada carga es igual al voltaje de la fuente. Pero hay una segunda regla en paralelo que hay que respetar, que la corriente se distribuye en el circuito eléctrico, en cada carga se distribuye en el circuito eléctrico. ¿Y eso de qué va a depender? El valor de la corriente va a depender del nivel de la carga, de lo que la resistencia de cada una de las cargas esté oponiendo al paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, de acá de otro color, sabemos que en la ampolleta de 5 voltios, o sea de 5 ohms, hay 12 voltios. Y en la ampolleta de 10 ohms también hay 12 voltios. Entonces fácilmente podemos determinar la corriente en cada una de estas ampolletas. Por ejemplo, en la ampolleta que está aquí, le vamos a llamar acá corriente 1 y le vamos a colocar voltaje dividido en la resistencia. Y acá, para la ampolleta 2, podemos calcular una corriente 2. Y eso lo vamos a definir también por voltaje dividido en resistencia. Voltaje, como sabemos que de acuerdo a la regla que está acá arriba, esta que está aquí, que la voy a dejar encerradita en un cuadradito. De acuerdo a esta primera regla, la regla número 1 dice el voltaje en cada carga es igual al voltaje de la fuente. Entonces vamos a colocar acá 12 voltios. Y se va a presentar la misma situación para la corriente 12 voltios. Sin embargo, lo que va a cambiar aquí en cada una de las corrientes es lo que va a ocurrir de acuerdo a lo que dice la regla 2. Dice la corriente se va a distribuir en el circuito, y yo había dicho algo más que era que dependía de la resistencia que esa carga esté oponiendo al paso de la corriente eléctrica en ese punto determinado. Así que acá vamos a colocar corriente 1 va a depender de la resistencia de 5 ohms, pero la corriente 2 va a depender de la corriente de la resistencia de 10 ohms. Entonces, sacando mi calculadora de nuevo, vamos a determinar qué ocurre. Vamos a borrar aquí. Voy a colocar para la corriente 1 12 voltios dividido en 5. Era el mismo valor que en 2.4 amperios. Esa es la corriente 1. Y la corriente 2, vamos a colocar acá 12 dividido en 10, va a ser igual a 1.2 amperios. 1.2 amperios. Entonces, ya sabemos que acá en la resistencia 1
o en la ampolleta 1 tenemos una corriente circulante de 2.4 amperes y en la ampolleta 2 tenemos una corriente circulante de 1.2 amperes. Ahora, todo esto que ustedes ven dibujado acá, esta batería dibujada acá, esta ampolleta que están aquí dibujadas, en un circuito eléctrico se representan con la siguiente simbología. En el caso de la batería, vamos a colocarla acá, en el caso de la batería, se representan con esta simbología. En el caso del interruptor, se representan con esa simbología. Y en el caso de la resistencia o ampolleta o carga, se representan con esa simbología. El mismo circuito que está arriba, este circuito que está acá, lo vamos a representar de esa forma. Los conductores los voy a dibujar de color azul y vamos a unir este circuito eléctrico. Vamos a unirlo acá y en paralelo tenemos la otra resistencia que está por el otro extremo. Lo mismo, significa exactamente lo mismo. Acá tenemos 5 ohms, acá tenemos 10 ohms y tenemos una fuente de 12 voltios. Ahora, a mí me dieron dos corrientes, que es la corriente 1 y me dio la corriente 2, que circulaba por este circuito eléctrico. Acá tenemos la corriente 1 y aquí tenemos la corriente 2. Sabemos que esto está conectado en paralelo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la corriente total del circuito? Y aquí se nos complica un poquito más la cosa, pero no tanto. Hay una regla para poder llegar a la resistencia equivalente total y determinar la corriente total de este circuito. Vamos a encerrar acá las resistencias que están conectadas en paralelo. Las vamos a encerrar aquí. Sabemos que estas dos ampolletas o dos resistencias están conectadas en paralelo. ¿Y cómo se suman dos resistencias en paralelo para llegar a la resistencia equivalente total? Se hace de la siguiente forma. Se multiplica la resistencia 1 por la resistencia 2 y todo esto se divide en la resistencia 1 más la resistencia 2. Y esto nos va a dar acá arriba resistencia 1. Habíamos llamado a esta resistencia 5 ohms la resistencia 1 y esta la resistencia 2. Así que las vamos a reemplazar aquí. Vamos a colocar 5 ohms multiplicado por 10 ohms. Y acá abajo va a ser 5 ohms más 10 ohms. Lo cual nos da como resultado, si bajamos un poquito, resistencia equivalente total va a ser igual a que 5 por 10 serían 50 ohms al cuadrado, porque ohms por ohms es ohms al cuadrado. Y lo vamos a dividir por 5 ohms más 10 ohms, serían 15 ohms. ¿Por qué ohms y no ohms al cuadrado? Porque es una sumatoria. Entonces manzanas más manzanas son manzanas. Vamos a colocar igual acá. Vamos a eliminar este ohms con el cuadrado que está acá arriba y el resultado nos debería dar en ohms. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a dividir 50 entre 15. Esto nos da un valor de 3.33 ohms. Lo vamos a encerrar en un cuadradito. Y esta resistencia de 3.33 ohms representa a la resistencia equivalente total del circuito. Entonces podemos redibujar ese circuito que está aquí
y reemplazarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar acá nuestra fuente de voltaje, que era de 12 voltios, un interruptor y solamente una resistencia que va a representar a las dos que estaban arriba en paralelo, que es la resistencia equivalente total de 3.33 ohms. Vamos a cerrar el circuito acá. Vamos a cerrar el circuito. Recuerden que este circuito que yo estoy dibujando acá es igual al circuito que está allá arriba, nada más que esto tiene valores totales. Y acá sí podemos ahora calcular la corriente total del circuito, toda la corriente que está circulando aquí. La corriente está determinada por voltaje dividido en la resistencia. Entonces, la corriente total del circuito va a ser igual a 12 voltios dividido en 3.33 ohmios. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a colocar acá, vamos a borrar acá. 12 dividido en 3.33 igual 3.6 amperes. 3.6 amperes. Vamos a cerrar aquí. Esto es la corriente total del circuito. Pero acá arriba tenemos dos corrientes, que es la corriente 1 y la corriente 2. La corriente 1 nos había dado 2.4 y la corriente 2 1.2. Vamos a llevar esas dos corrientes abajo, 2.4 y 1.2. 2.4 y 1.2 amperes. Las vamos a sumar. Recuerden que esta era la corriente 1 y esta era la corriente 2 y nos va a dar lo siguiente: 4, 5, 6, 2, 3.6 amperes. Si nos devolvemos un poquito, observen lo siguiente: esta corriente que sumamos de la corriente 1 y la corriente 2 es igual a la corriente equivalente total. Esto quiere decir que nuestro ejercicio está correcto. Esa es la forma que tenemos de comprobar un circuito en paralelo de acuerdo a la ley de Ohm. Pero ¿qué ocurre en un circuito serie? Vamos a colocar acá un ejemplo entonces. Vamos a conectar acá una batería. Voy a dibujar de nuevo la batería. Positivo, negativo. La voy a dibujar más rápido, sí. Una batería de 12 voltios de corriente continua. La vamos a conectar a través de un interruptor off, on, a dos ampolletas. Voy a colocar una ampolleta por aquí. Vamos a colocar una ampolleta aquí con su respectivo positivo y negativo, y vamos a colocar otra ampolleta por aquí, positivo, negativo, la base y la ampolletita, y le vamos a colocar los mismos valores de resistencia, 5 ohm y 10 ohm. Estas dos ampolletas que están aquí las voy a alimentar eléctricamente con positivo. Voy a cambiar el cable por un cable rojo, positivo. Vamos a entrar al interruptor, vamos a salir del interruptor y me voy a conectar al punto positivo de la ampolleta. Del negativo me voy a puentear al punto positivo de la ampolleta que viene y voy a cerrar el circuito eléctrico al punto negativo del circuito. Y acá no existe otra alternativa más que observar que existe una sola corriente. Desde el momento que yo apriete el interruptor en on, no existe una corriente 1 y no existe una corriente 2, puesto que la corriente del sistema es la misma. Va a entrar acá y es la misma corriente que se va a compartir con la resistencia o carga que esté acá al lado. Por ende, la corriente 1 y la corriente 2 son exactamente iguales y le vamos a llamar
corriente del circuito. ¿La sabemos? Todavía no. Entonces, ¿cuáles son las reglas que ocurren cuando se conectan dos cargas serias? La primera regla, al igual que en paralelo, que también tiene dos reglas, que la corriente en todo el circuito es la misma. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos del voltaje? El voltaje es el que ahora se distribuye. Se distribuye de acuerdo al valor de la carga o resistencia. Entonces voy a encerrar acá la regla 1 para circuitos series y la regla 2 para circuitos series. Vamos a bajar acá la regla 2 para circuitos series. Si subimos un poquito y observamos, los circuitos paralelos también tenían dos reglas. La regla 1 era que el voltaje en cada carga era igual, y que la regla 2 era que la corriente era la que se distribuye. Pero en serie es al revés. Es la corriente la que se mantiene igual, es el voltaje el que se distribuye. Vamos a aplicar ley de Ohm, pero antes de aplicar ley de Ohm, como no sabemos cuánto es el voltaje que está llegando a cada una de las resistencias, le vamos a colocar acá voltaje 1, no sabemos, vamos a colocar acá un símbolo de interrogación, y el voltaje 2 tampoco lo sabemos. Entonces tenemos que llegar a la determinación de cuál es la corriente del circuito, y para eso tenemos que sumar las dos resistencias que están aquí. Tenemos que sumar la resistencia 1 y tenemos que sumar la resistencia 2. Lo bueno es que en serie las resistencias se suman de forma directa. Por ejemplo, acá yo tengo una resistencia equivalente total en serie, va a ser igual a R1 más R2 y más todas las resistencias que estén conectadas en serie. En este caso en particular sería 5 ohms más 10 ohms. Esto nos va a dar un valor de 15 ohms. Esa es la resistencia total del circuito. Así que podemos redibujar nuestro circuito para después para determinar cuál es el voltaje en cada uno. Entonces vamos a redibujar el circuito, pero como nosotros ya debiéramos hacerlo por los simbologías. Ahí está la batería de 12 voltios de corriente continua, un interruptor, vamos a colocar un interruptor y vamos a colocar una sola resistencia, que era la sumatoria de las dos resistencias en serie, que ahora vale 15 ohms. Vamos a conectar acá el circuito a través de sus cables. Aquí vamos a llegar a la carga y vamos a volver por el negativo. ¿Cuál es la corriente del circuito? La corriente total del circuito la vamos a determinar por la fórmula de la ley de Ohm, que dice que es el voltaje dividido en la resistencia. Voltaje 12 voltios dividido en resistencia 15 ohms. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a colocar 12 dividido en 15 es igual 0.8 amperes, casi un amper, 0.8 amperes. Entonces 0.8 amperes es la corriente eléctrica que circula en este circuito, que estaban con dos resistencias en serie. Así que nos vamos a devolver 0.8, recuérdenlo, ahí está, 0.8 amperes, corriente total. Vamos a respetar la regla, dice corriente en todo el circuito es la misma. Entonces si yo digo que para todo es la misma, este también tendría una corriente de 0.8 amperes y esta que está acá también tendría una corriente de 0.8 amperes. Entonces vamos a determinar el voltaje, y el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Entonces voltaje 1 va a ser igual a 0.8 amperes multiplicado por 5 ohms, y el voltaje 2 va a ser igual a
0.8 amperes multiplicado por 10 ohms. Esto nos va a dar un valor de, vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a colocar 0.8 por 5 y acá nos va a dar 5, vamos a colocar acá arriba 5 voltios. Lo voy a comprobar de nuevo. Vamos a borrar acá 0.8 por 5 y nos da 3.2. Me había equivocado. Vamos a borrar aquí 3.2 voltios. 3.2 voltios. Lo vamos a encerrar acá en un cuadradito. Este es el voltaje que circula acá. Perdón, no circula, es el que llega. Me volví a equivocar. Es acá. 3.2 voltios. Es el voltaje que existe acá abajo. ¿Y cuál es el voltaje que existe acá? Lo vamos a calcular. 0.8 por 10. 0.8 por 10 es igual a 8 voltios. 8 voltios. Esto es el voltaje que llega aquí. 8 voltios. Y se cumple la regla número 2 en serie. Esta es la regla número 1 en serie. Esta es la regla número 2 que dice que el voltaje se distribuye de acuerdo al valor de la carga. Si nosotros sumamos 8 voltios y 3.2, 8, 9, 10, 11.2 voltios. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque no es igual al valor de la fuente, es porque no ocupamos todos los decimales de la calculadora. Si nosotros ocupamos todos los decimales de la calculadora, este valor se va a asemejar mucho al valor de la fuente. Y esa es la explicación de cómo opera la ley de Ohm en un circuito de corriente continua. Eso es importante que ustedes lo sepan. Ley de Ohm en un circuito de corriente continua o corriente directa. Cualquiera de las dos formas es correcta. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Hasta luego.